He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. ¿Verdad? ¿Dónde está el otro micro? ¿Es con este? Sí. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno volverles a ver. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el motivo y la razón de que cada uno de nosotros estemos hoy aquí, ¿no? Nos ha dado un día más de vida y la oportunidad de venir a sus pies, el mejor lugar donde podemos estar, los hijos de Dios. Amén. Bueno, honro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra, por este momento que el Señor nos da la oportunidad de traer su palabra y su mensaje. En mi corazón estaba puesto de hablar de un libro y se me venía a mí a la mente porque es un libro que a mí me gusta. Hace muchos días atrás un hermano me preguntaba, ¿cuál es el libro de la Biblia que más te gusta? Y yo no le supe contestar porque la verdad no me he leído toda la Biblia. Estoy en ello porque es tan profunda, es tan preciosa su palabra que es tanto por leer en cada versículo, en cada capítulo, los temas. Entonces, pues estoy en la tarea, la verdad. Entonces, las cartas de Pablo, bueno, es preciosa la palabra del Señor. Pero debo reconocer que en mis afectos está un precioso libro que ya en alguna otra oportunidad he tenido, pues, valga la redundancia, la oportunidad de hablar de este libro. Entonces, para mí este libro es como ese libro que a cualquiera de nosotros nos puede pasar de que nos gusta un libro y nos lo volvemos a leer. Y cuando lo volvemos a leer, encontramos más información y descubrimos cosas que no lo habíamos visto antes. Y también puede ser como esa película de comedia o esa película que nos la vemos y así sea de comedia, nos volvemos a reír, así sepamos qué es lo que va a suceder. Entonces, para mí este precioso libro, porque además de su mensaje de redención, porque la palabra de Dios, del Señor, habla de eso, ese es el mensaje central del Señor Jesucristo y el mensaje de redención. Entonces, para entrar hablar un poco más de este precioso libro, no se sabe con precisión, la Biblia no habla quién lo escribió, pero habla sobre la genealogía del rey David, habla sobre la genealogía, inclusive la descendencia del Señor preparando el camino del Señor Jesús del nacimiento, de ese mensaje de que el Señor vendría a nuestras vidas. También es una historia de amor. Es una historia de amor, es una historia que se enfoca en 3 mujeres, un hombre que les redime, y es una historia donde desde el comienzo del libro empezamos a ver tragedias y empezamos desde el primer versículo dice que empieza en tiempos difíciles, pero si a pesar de tantos años que fue escrito, ¿será que hoy no hay tiempos difíciles? ¿No estamos, el pueblo de Dios, viviendo tiempos difíciles? Entonces, es un libro actual,
es un libro eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, les voy a pedir el favor, y aparte de eso, de tragedia en tragedia, este libro es de estas mujeres. Yo mientras lo leía, yo decía, esto es más o menos como el Job, pero en femenino, por todas las desgracias que le sucedió a nuestra Noemí. Vamos a abrir nuestras Biblias, les invito para que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1, por favor. Además es un libro esperanzador para todos quienes están pasando por situaciones difíciles. ¿Quién no estamos pasando o hemos pasado por situaciones difíciles? Entonces el Señor nos va a hablar. El Señor hoy nos va a hablar. Es un libro que toca un tema en la mujer cuando queda viuda, cuando esta mujer queda sola, de pronto con hijos, pero también toca el tema de una mujer, de una madre, cuando pierde un hijo. Entonces, sí va a hablar a nuestras vidas, porque ¿quién desafortunadamente no hemos perdido un ser querido? Es un libro que nos da consuelo, que nos da esperanza, a pesar de medio de la tragedia, a pesar de que creamos que no nos vamos a levantar, a pesar de que creemos que ya estamos saliendo del problema y estamos entrando en otro. Pero es un libro que nos da esperanza, la palabra de Dios nos da esperanza. Este libro parecería que el personaje central es Ruth. Ruth, Noemí, Boaz, y hasta se nombra obviamente también Orfa. Parecería que ellos son los personajes centrales de esta historia. Dice la palabra de Dios que también escogió a Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es para anular lo que es. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1, 28, 29. Esta mujer, Ruth, era moabita. Era una mujer de Moab, y allí se movía la idolatría a diferentes dioses, la fornicación. Y ellos hicieron caer en fornicación al pueblo, y claro, ya sabemos que la fornicación es abominación al Señor. Es un pecado que el Señor lo repudia. Entonces, y aparte de eso, la adoración a otros dioses. Primer mandamiento de la palabra del Señor dice que no tendremos dioses delante de Él. Y entonces, ella era una mujer moabita, pagana. Ruth es tan importante en el plan de redención, a pesar de ser ella una mujer moabita, una mujer pagana, una mujer que idolatraba a otros dioses. Fue una mujer importante, hermanos, en el plan de redención. Nada más y nada menos. Y el plan de redención es lo que a nosotros nos da la gracia y la misericordia del Señor de que hoy podemos tener salvación en Cristo Jesús. Y esta mujer repudiada, esta mujer que pertenecía a una sociedad lo más repudiable, Dios la usó, la usó y usó la desgracia de ellos y de un plan para empezar su plan de redención. Aunque se nos narra que Ruth y Boaz y Noemí como personajes principales, el verdadero protagonista de este libro es el Dios soberano, que gobierna la historia humana en el cumplimiento de su propósito en el amor redentor de Dios por una humanidad caída y rebelde a la que Él decide salvar pagando un precio inimaginable.
Cada libro de la Biblia nos presenta la esperanza del reino por venir. Cada libro, por eso es difícil, o sea, es difícil escoger qué libro es qué libro más me gusta de la Biblia. Y yo, la verdad, cuando me hicieron esa pregunta, me hizo reflexionar. Yo, bueno, igual no me la he leído toda, estoy en ello, pero descubro que cada vez que cojo una carta de Pablo, me apasiona más. Y si me vuelvo a leer Ruth, pues me apasiona más. Entonces, no puedo escoger, pero sí sé que es un libro de mis favoritos. Cada libro de la Biblia nos presenta la esperanza del reino por venir, porque todo se trata de ese reino, se trata del Señor Jesucristo y el plan de redención que Dios dio por nosotros en amor. Por eso no hay manera más grande de alabanza, hermanos, de conocer al Creador del universo. Esa es la mejor manera de nosotros alabar al Señor, querer conocer del Señor. ¿Cómo vamos a adorar a una persona, a alguien que no conocemos? Tenemos que conocerle. Y por medio de su palabra Él nos va a ir hablando y cada vez nos vamos a ir enamorando de Él. Este libro comienza, para ya entrar en tema, este libro dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. El tiempo de los jueces fue un tiempo o periodo más caótico en la historia de Israel. Y caótico es una definición que pertenece, que es al caos, es el sinónimo de esto, es turbio, confuso, pleito, lo que aquí diríamos, estaban liados. Había mucha confusión, mucho problema, porque además todos querían hacer lo que querían. Terminando el libro de Jueces, justo el último, el versículo 25 ahí en su Biblia, solamente miren al otro lado de la hoja. Esto es Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estoy hablando en el libro de Jueces. Y en el capítulo 17, versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces imagínense el caos, por eso eran tiempos difíciles, tiempos caóticos, porque no había ley, no había orden, todo el mundo hacía y deshacía como quería. Ahora vamos a entrar en materia. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, en el país. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos en Moab. Y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los 2 nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, porque hay 2 Belén. Esta era Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron, esta palabra tomaron es, se casaron con mujeres moabitas, mujeres gentiles. Ya sabemos que eran mujeres paganas, mujeres que estaban dedicadas a la fornicación, a la adoración de otros dioses, inclusive sacrificios de niños para ofrecerlos a sus dioses. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. El libro comienza con un tiempo de escasez y hambre en la tierra de Israel. Y una de las cosas que uno puede darse cuenta en estos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, era que cuando el Señor traía hambre sobre el pueblo, era por 2 cosas. O era con el propósito de forzarlos de moverse de ese lugar, de sacarlos de ahí, o de castigarlos.
Por su desobediencia o por la apostasía, el pueblo de Israel, en lugar de buscar el rostro en arrepentimiento de Dios, le fue más fácil apostatar. Es que es más fácil y es increíble, porque yo mientras leía esto, yo decía, o sea, y de verdad que sucede, porque de verdad que por eso es que muchas personas no se van a salvar, no todo el mundo se va a salvar, porque van a apostatar, que conociendo aún la verdad, conociendo del Señor, conociendo del camino, prefieren regresar a su vida pasada. Elimelec era un hombre de Belén de Judá. Él decide con su familia, toma su familia, decide de irse de Belén e irse para Moab, una ciudad, un lugar de caos. Donde él vivía había caos, había dificultad, claro que sí. Pero a ellos se les olvidó que allí donde ellos estaban viviendo, en Belén, era la tierra prometida, era el Canaán, era la tierra que el Señor había puesto para Israel para que moraran allí, donde estaba su tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Y a pesar de que había caos, estaba allí Dios en Israel. Y ellos, en medio de los problemas y las dificultades, dijeron: yo tengo que irme, tengo que buscar comida en otro lugar, voy a coger a mi familia, me la llevo, porque aquí las cosas están difíciles. Pero se les olvidó que tenían lo más importante, tenían a Dios. Y prefirieron emigrar a otro lugar. Y esto es darle la espalda a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos ese error? De que tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios. De donde el lugar donde el Señor nos puso, de la iglesia donde el Señor nos puso, y entonces algo nos enojó, algo no nos gustó, y salgo y me voy. Dios no pierde, quien perdemos somos nosotros, porque entramos en rebeldía, en desobediencia. Entonces Elimelec decide moverse con su familia a los campos de Moab. Los nombres en hebreo significan algo. Y esto puede ser fama, autoridad o propósito. Entonces, tengan en cuenta estos conceptos de los nombres o los personajes de este libro. El nombre Elimelec, su significado era Dios es rey. Sus padres le colocaron a Elimelec, Dios es rey, ese era el significado. Pero él se olvidó de que Dios, que él tenía un rey, que Dios era rey, que ese era que su nombre en hebreo, su significado era ese. Y él tomó una decisión por encima de ello. No significa que porque yo me llame de tal manera yo debo actuar. Sería lo más coherente, ¿no? Tenemos que aprender a ser coherentes. Pero no, él pasó de largo de ello y cogió su familia y se fue. El nombre Noemí en hebreo significa placentera, dulce, agradable. Maalón, imagínense, miren esto. En hebreo, su significado es enfermito. Esa es la fama de ese nombre, de Maalón. O sea, que terrible los que le colocaban ese nombre, porque de una vez ya, enfermito. Y Kelión significaba moribundo, o sea, el uno era enfermito y el otro era moribundo. Y mire cómo puede influir las cosas. El nombre de Ruth es amiga y compañera. ¿Y cómo fue ella una amiga y una compañera para Noemí? Orfa significa joven, joven o firmeza. Belén significa casa de pan. ¿Pero por qué casa de pan? Tan bendecida fue Belén que cualquiera que entrara allí siempre salía satisfecho, a pesar de ser una comunidad pequeña. Fue un centro importante en materia espiritual y además también de alimento. Y aún, ¿quiénes no queremos ir a Belén, ir a conocer? De verdad me encantaría. Deseo poder estar allí. Moab significa, escuchen esto, del padre.
Moab es el resultado de la relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas, cuando ellas creyeron que se iba a acabar el mundo y entonces embriagaron a su padre y tuvieron sexo con él, y entonces la generación de allí es de aquí, de Moab. Entonces el significado de Moab es del padre. Elimelech toma la decisión de salir de la tierra prometida y del lugar que Dios había escogido para su pueblo, y fue Dios quien lo llevó a Israel a la tierra prometida, y donde el Señor les prometió una infinidad de cosas, ¿no? Les dio bendición y provisión a sus vidas si obedecían, si ellos se quedaban allí. Lo que Elimelech tenía que hacer, en vez de huir, era buscar el rostro del Señor, no ir a solucionar los problemas en su santo nombre, en su propia opinión. Lo que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios. Los buenos y en los malos momentos, en todo momento tenemos que buscar del Señor. Entregarle nuestras cargas a Él para que Él nos llene de paz, nos dé esa tranquilidad, porque por eso es que es nuestro Dios. Y esa es una manera también de honrar y darle gloria al Señor, para que Él se glorifique en nuestras vidas. Nuestros problemas, cuando venimos nosotros a Cristo y somos sus hijos, nosotros no tenemos por qué ir corriendo a arreglar los problemas. Tenemos que entregárselos a Él. Y en el tiempo, en su tiempo, en su kairos, el Señor se va a mover. Y a pesar de que no veamos que no hay solución, que las circunstancias siguen, tenemos que confiar de que el Señor está en medio, el Señor está moviendo los hilos. El Señor, como nos decía el jueves nuestra hermana Conchi, o sea, los hilos del Señor, Él los maneja. Entonces Elimelech toma a la familia, se va dándole la espalda a lo que Dios podía hacer por ellos, y se va a residir a una nación pagana, a los campos de Moab, y con esto lo único que encontró fue juicio. No solucionó nada. ¿Por qué? Porque lo hizo en su propia opinión, en creer de que él lo podía solucionar, en vez de haber ido al Señor. Dice en Deuteronomio 23:4, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, ellos dejaron la casa de pan, que es Belén. Vuelvo y repito, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, ellos dejaron la casa de pan para irse a refugiar a una nación que había provocado el desagrado de Dios por haberles negado el pan. Este es el tipo, aquí volvemos y hablamos, este es el tipo de decisiones que nosotros tomamos en nuestra propia opinión sin tener en cuenta a Dios, y luego decimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, que después estamos diciendo que el primer lugar en nuestra vida es Dios, y resulta que a la primera que tenemos que irle a buscar, salimos corriendo nosotros a querer solucionar las cosas. Está bien que tenemos que ser hacedores de las cosas, pero primero vamos al Padre, primero debemos ir al Señor. Bueno, entonces allí llegó Elimelech con su esposa Noemí. Recuerden el significado de este nombre. Noemí es dulce y agradable. Probablemente cuando le colocaron a ella el nombre, de pronto era que era una mujer muy bonita, era agradable. Ellos llegaron a Moab con sus dos hijos, Malón y Kelión. La primera tragedia fue tomar la mala decisión. Ahí empezó el caos y el problema para esta familia, porque con ello encontraron el juicio de Dios, ¿correcto? La otra tragedia fue la muerte de su esposo, porque además de que, pierde a su esposo, queda viuda. Afortunadamente en ese momento tenía sus dos hijos. Malón y Kelión, estando allí en Moab, deciden casarse con mujeres moabitas. Ellas eran Orfa y Ruth, pasan 10 años
después de la muerte de Elimelech, pasan estos 10 años, y ninguno de los dos procrearon hijos. Ni Malón ni Kelión tuvieron hijos durante 10 años que estuvieron con Orfa y con Ruth. Imagínense, dice el versículo 5, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En el mundo antiguo era casi que peor, era una tragedia ser viuda. Era terrible que la mujer perdiera a su esposo. Una viuda sin hijos estaba sin liderazgo, quien la protegiera, solamente quedaba sujeta a la compasión de los demás. Miren lo delicado. Hoy en día, pues, obviamente sí es una tragedia, claro que sí. Pero no vas a quedar en un estado tan vulnerable de que no puedes ir a trabajar, de que de pronto tu esposo no te deje una pensión. No. Estas quedan totalmente desamparadas. Si tuvieran heredad, no la podían trabajar. Entonces, era terrible en los tiempos antiguos quedar viuda. Solamente quedaban sujetas a la compasión de los demás. Sujeta a la compasión de los demás, de que quien quisiera tener misericordia con ellas. Y esta era la única manera en la que podían sobrevivir y salvarse de morir de hambre. Entonces, la condición en que se encuentra Noemí es terrible. Muere su esposo y aparte de eso mueren sus 2 hijos, y estos 2 hijos durante los 10 años que estuvieron con sus esposas no tuvieron hijos tampoco. O sea, no había quien continuara con la familia, quien las representara a ellas, y tenían tierras. Elimelech tenía tierras, pero ellas no podían trabajarla. Quienes trabajaban eran los hombres. Ahora no solo está en duelo de perder su marido, sino que quedaba sin hijos. No hay nadie que la proteja en su vejez. No hay nadie que provea para ella. La muerte de los 3 varones infiere intervención divina y quizás la falta de fe, porque por parte de Elimelech, al llevarse a su familia lejos, en un tiempo de hambre que se podría llamar, o sea, fue como cometer un pecado, porque no buscaron el rostro del Señor, sino que antes se fueron a buscar la cloaca, antes se fueron a buscar un peor sitio, no fueron a solucionar nada. Es como nosotros, hermanos, hoy después de haber conocido a Cristo, regresar atrás, ¿a qué? Ellos estaban haciendo esto, entonces un pecado, y por eso encontraron juicio, y siguió la tragedia tras tragedia en la vida de esta familia. Dice, voy en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Estando ellos en Moab, en esta tierra pagana, Noemí escuchó que en su tierra, en Belén, había pan, que las cosas estaban mejorando. Entonces ella dice, no, me voy para allá. Noemí se da cuenta que regresar a la casa de pan, Belén significa casa de pan. Noemí se da cuenta que regresar a la casa de pan era regresar a comer maná. Y tú y yo tenemos que levantarnos de ese Moab. Cuando nosotros estamos en ese Moab, o en ese Egipto, o en ese muladar, cuando estamos en toda esa inmundicia, tenemos que levantarnos y volver a la casa de pan. Porque el Señor quiere restaurarnos. El Señor quiere restaurarnos con verdadero pan del cielo, porque Él es el pan de vida. Entonces, imagínense, Él decide nacer en una tierra que su significado era pan de vida, y allí nació el pan de vida.
para la humanidad. El versículo 7 dice, pues salió pues del lugar donde había estado y con ellos sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse de la tierra de Judá. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. La palabra misericordia traduce lealtad, siendo una palabra difícil de traducir en el español y de verdad que en cualquier idioma, porque más que una traducción es un concepto, es lealtad, es compromiso personal, es deseo de cuidar del otro, es una expresión del carácter de la persona, de aquel que lo ha entregado todo. O sea, misericordia es algo que es de nuestro carácter. Y el carácter del Señor, ese es su carácter misericordioso. Por eso es que nosotros tenemos que ir a Él, así nos equivoquemos, así tomemos malas decisiones, pero si vamos a Él, le vamos allá porque su naturaleza, Él es misericordia. Él es lealtad, Él es compromiso, Él va a querer ayudar al otro. ¿Y quién es el otro? Nosotros, sus hijos. La misericordia de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Su misericordia no depende de nosotros. Su misericordia no depende de nosotros porque su misericordia es la muestra de su carácter. Nosotros no nos merecemos la misericordia y aún así a Él le ha placido tener misericordia con cada uno de nosotros. No nos merecemos nada. Nos hemos merecido la muerte desde el comienzo, desde antes de nacer. Pero a Él le plació. A él por amor a nosotros, dice la palabra de Dios, que Él nos amó primero y murió y ideó un plan precioso. La conclusión de la misericordia no tiene que ver con el otro. Cuando hacemos misericordia no tiene nada que ver con el otro. La misericordia es la muestra de lo que hay en nuestro carácter. O sea que una persona que no hace misericordia, eso habla muy mal de esa persona. Una persona que puede sentarse a comer delante de otro y no tener misericordia, habla muy mal de esa persona. Cuando lo vemos en Dios, entonces nos damos cuenta que Él es eso, su carácter es misericordioso. Dios nos recuerda sus promesas, Dios libera a su pueblo, Dios nos muestra su amor sacrificial siempre. Siempre su misericordia se nos regala, no porque lo merezcamos, sino porque es parte de su carácter. Aun cuando no respondiéramos, nosotros, Él aún va a seguir teniendo misericordia. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice: Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz. Perdón, no cité el versículo, no lo voy a leer, no lo tengamos en cuenta. Voy a continuar leyendo el versículo 9. Dice: Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Estas mujeres amaban a Noemí, querían a Noemí. Y a pesar de que Noemí, a pesar de su tragedia, de que ya no tenían esposo, ya no tenían vínculo de quererse quedar allí, ellas no querían irse del lado de Noemí. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, le dice Noemí, Ruth y Orfa le dicen a Noemí que ellas querían irse con ella. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestro marido? Así que Noemí decide regresar a Belén, a la tierra natal, en vez de
de ella de pronto convencer a sus dos nueras que se fuese con ella. O sea, cualquiera cuando tenemos una situación difícil, lo que hacemos es como ir a buscar de pronto a los hermanos que oren por nosotros, buscar refugio en alguna persona, en un amigo, en el pastor, en alguien de que nos pueda dar consuelo. Hacemos eso, ¿cierto? Pero Noemí no, Noemí decía, estaba tan amargada, estaba tan afligida, ella estaba viendo que no eran sino cosas malas las que le estaban sucediendo, ella no quería nada, ella, hijas, le dijo a su nuera, váyanse para casa de sus padres, regresen, que yo ya no tengo nada que ofrecerles. Entonces, y ellas insistían de que querían quedarse con Noemí. Una de las razones por que Noemí le decía a ellas, a sus nueras, que se fueran, era porque estaban viudas y estaban jóvenes. Seguramente eran mujeres también que eran bonitas, aún podían conseguir esposos, pero ella sabía que si se iban con ella para Israel, siendo de Moab, no las iban a tomar en Israel en serio, no se iban a casar. Entonces ella les está diciendo, regresen a su tierra y regresen a sus dioses. Pero regresar a sus dioses era regresar a un mundo pagano, era regresar a dioses que no les iba a beneficiar en nada. En Deuteronomio 25, versículos 5 y 6 dice, cuando hermanos habitaren juntos, bueno, voy a leer, me pasé. Bueno, Noemí responde, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser marido, vuestro marido. Cuando un esposo israelita moría, la ley estipulaba que el siguiente hermano, ese tenía que casarse con la viuda. Explico. Entonces, mi esposo moría. Entonces, yo quedaba viuda y el hermano de mi esposo, por la ley de Moisés, decía que el hermano de él se tenía que casar conmigo, me tenía que redimir. Y los hijos que engendraran, que se engendraran, no iban a tener el nombre de quien engendrara, sino del difunto. Esa era la ley que había. Y esta era la manera de preservar el nombre y la heredad, la tierra del difunto. En la práctica era que si alguien se casaba con Orfa o con Ruth y tuviesen un hijo, el hijo iba a llevar el apellido del padre muerto, no de quien había engendrado. Esto era para preservar el nombre de la familia y la heredad. La tierra de la familia, de esta manera, ese era el pariente más cercano. Se convertía en la Biblia lo que hoy se puede llamar redentor. Más adelante del libro, porque esto que yo estoy hablando es, mire, es casi como un contexto general del capítulo 1, porque realmente el trasfondo, el mensaje principal de Ruth es el Señor Jesús y la redención. Entonces, aquí se está hablando de que para ellas poder ser redimidas necesitaban casarse con un pariente cercano. El Señor Jesucristo se hizo nuestro pariente cercano para redimirnos. Por eso se hizo el hombre. Él se hizo hombre, se hizo nuestro Padre, porque tenía que ser un pariente cercano para redimirnos y cumplir la ley. El objetivo de ellas, de que se fueran, de que se marcharan, de que no continuaran con ellas, que no se fueran con Noemí para Israel, era para que ellas pudiesen casarse, Noemí tenía aprecio por sus nueras. De ella en el versículo dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes?
¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella seguía amargada. Ella seguía amargada, llena en su tribulación, pero ella, a pesar de que conocía de Dios, en medio de todo este problemas y de las tragedias que ella tenía, ella, o sea, y de que conocía al Señor, aún así por su amargura, ella no iba a Dios, no iba al Señor. Pero sí era consciente de que por su desobediencia el Señor había hecho juicio con ella, con su familia, con esta familia. Noemí reconoce que por la desobediencia a Dios estaba aconteciendo todas estas cosas. Versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Orfa se marcha, mas Ruth se quedó con ella. El beso, cuando Noemí le está diciendo que se vaya y ella está insistiendo que no se quieren ir, que ellas quieren continuar, entonces ya Orfa definitivamente le da un beso en la frente a Noemí y se va y ella se devuelve. Entonces, así como los nombres tienen un propósito, tienen un significado, el beso significa... era como, recuerden por ejemplo cuando Judas entregó al Señor, lo entregó con un beso. Y después salió, ve a hacer lo que tienes que hacer, lo vendió. Entonces el significado de este beso de Judas antes se despide con un beso y sale a venderlo. El beso no era solo una acción de una expresión, el beso constituía un ritual, era una forma de impartir aliento. Porque Orfa, como Ruth tuvieron, a pesar de que ellos estaban en una tierra pagana, de alguna manera, o sea, cuando conocemos del Señor, así estemos en desobediencia, así estemos en malos caminos, a que nos acordamos de que tenemos Dios. A que así sea, en medio de nuestra inmundicia, en medio de nuestro pecado, nosotros le hablamos de Dios a otra persona. Y no nos olvidamos, porque eso sucede en nuestro corazón. Esa palabra, ese evangelio no muere. Que nosotros no sigamos en desobediencia y en pecado es otra situación, pero ese evangelio, ese conocimiento del Señor, nosotros lo tenemos. Entonces al quedarse en Moab, o sea, Orfa y Noemí, Orfa y Ruth, de alguna manera habían escuchado de Dios, del evangelio del Señor, de los milagros que había hecho el Señor con el pueblo de Israel. Seguramente cuando ellos estaban reunidos en familia, hablaban. Entonces por eso le digo, a pesar de que estemos en desobediencia, nosotros sabemos que tenemos un Dios y hablamos de Él. Que no hagamos lo correcto es otro tema. Pero ellas alcanzaron a conocer de Dios por medio de Noemí. Noemí les evangelizó. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Noemí estaba tan amargada, tan ofuscada en sus problemas, que ella también estaba tomando decisiones. Me voy para Belén, ustedes se quedan acá, ustedes están jóvenes, ustedes pueden empezar. Yo estoy ya mayor, pues voy a quien tenga misericordia sobre mí y quien puede hacer la ley del levirato conmigo en Israel y bueno, allá de pronto tengo conocidos, alguien puede tener misericordia y darme de comer. Entonces, Noemí al quedarse en Moab, Orfa al decidir quedarse de regresar a Moab, era regresar a los dioses paganos. Y el despedirse de Noemí dándole un beso era como, dame de tu aliento, dame de tu espíritu, de tu fuerza, porque es que voy a volver atrás. Era como, mira, de eso que tú tienes, dame un poquito porque es que me voy para allá, para donde están los dioses, voy a ir a volver a la idolatría. Entonces, dame de tu aliento. Y regresar atrás
se puede regresar atrás. Son las personas que hacen apostasía, pueden regresar atrás, pero la vida no va a mejorar. Y no porque no conozcan de Cristo, no porque conozcan de Dios, no. Porque deciden tomar esa decisión, porque, valga la redundancia, porque quieren regresar, porque quieren volver a la vida antigua, quieren volver a ese viejo mundo. En Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Segunda de Pedro, capítulo 2, 20-21, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estaba bien a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, regresar atrás después de conocer al Señor, dice la palabra del Señor que es mejor no haberle conocido. O sea que quienes deciden apostatar y regresar a la vida antigua, pues no solucionan nada, va a ser peor. Entonces, hermanos, si ya hemos entendido que el Señor Jesús es el verdadero camino, no tenemos por qué hacer como el perro, volver al vómito. Hay que decidirse a vivir y perseverar y andar en el camino del Señor. Pues va a ser fácil, escuchen esto, va a ser fácil regresar a las cosas de la vida de antes, pero va a ser peor por el estado de vida, o sea, por regresar a la vida antigua. Las cosas se van a poner peor. Versículo 15 de Ruth dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras de ella. Noemí siente que no tiene valor, que ella no tiene ya nada más que ofrecerle a Ruth, y le dice que se vaya, la sigue diciendo que ella ya no tiene nada para ofrecer. Noemí actúa olvidando lo que el Señor había hecho, que el pueblo de Israel se había olvidado del pacto de Abraham, de que en él y sus descendencias serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. En todas las familias de la tierra está su familia, hermano. Su familia y mi familia está en esta promesa. Y humanamente podríamos entender a Noemí, que por el dolor y las circunstancias adversas en muchas ocasiones hemos tomado decisiones equivocadas, claro. Hemos tomado decisiones equivocadas. Pero cuando conocemos del Señor, tenemos que corregirnos y saber de que ya no tenemos que volver a lo mismo, no tenemos por qué volver al vómito. ¿Quién va a ir a vomitar y después de volverse a irlo a comer? ¿O quién va a ir al baño y después de hacer sus necesidades va a tomar y va a hacer? Nadie, ¿cierto? Pues espiritualmente es lo que hacemos. Si regresamos, si vamos atrás. Aunque no comprendamos lo que... Bueno, si hoy estás pasando por una situación angustiosa, tengo una buena noticia, hermano, porque nuestro Señor es bueno y fiel y su carácter es misericordioso y Él no cambia, dice la palabra del Señor. Aunque no comprendamos lo que Él está haciendo, pero si viene de Él, es buena. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que viene de Él, todas sus dádivas son buenas. Entonces, usted aunque esté en el desierto, aunque esté pasando de tragedia en tragedia, entonces usted llegue a los brazos del Señor, vaya, refúgiese en el Señor, y aunque la situación no mejore, pero como usted está en el regazo del Señor, en sus alas, entonces usted está en el mejor sitio y usted tranquilo. Sí. Eleva tu mirada para que puedas ver al Señor sentado a la diestra del Padre.
llevando a cabo sus propósitos eternos para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo, aunque en este momento no seas capaz de entenderlo, hermano. A veces tenemos circunstancias tan apremiantes, tan difíciles, tan duras. Vemos cómo el enemigo se levanta contra sus hijos y uno dice: Señor, estoy buscando de ti, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no entendemos y estamos, bueno, y humanamente, o sea, sin ser perfectos, pero sabemos que estamos buscando su rostro, que nos estamos humillando ante Él, que estamos conociendo cada vez, estamos leyendo su palabra, estamos intentando hacer lo bueno, aunque no seamos perfectos, pero estamos intentando estar en ese camino, de buscar, de conocer cada vez más del Señor, de ir en esa carrera continuamente. Y si nos equivocamos, pues nada, ahí tenemos al Padre en su misericordia que nos consuela, que nos levanta. Y entonces cuando se levanta el enemigo, uno se queda como: Dios. Ve uno el enemigo venir, porque vemos el enemigo levantarse. Pero nosotros en tranquilidad y en paz tenemos que decir: vencido estás. No tienes potestad sobre mí, Satanás. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos sigan diciendo, nos sigan señalando, nos sigan incordiando, nos siga queriendo colocar la piedra de tropiezo, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que creerle al Señor, que es nuestro Dios, de que vamos a Él confiados de que Él hará, y que aunque la prueba estemos pasando, el Señor es quien tiene control, no el enemigo. Él está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ve con los ojos espirituales, ahora mismo a tu lado está el Señor Jesús. Él está aquí, Él está escuchando su palabra, Él está diciendo: Rosy, si está diciendo lo que yo digo en mi palabra, porque es que yo no puedo ir a decir lo que a mí me parece, ni mi concepto, no, porque voy a ser demandada. Y un día vamos a tener una cita inaplazable, cada uno, vamos a estar delante de Él, para bendición o para condenación. Entonces, mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, porque vamos a ser demandados. Noemí se había olvidado que ya les había dado lo mejor. Ella estaba en su amargura, estaba llena de su tribulación, en sus problemas, que ella se le había olvidado que le había dado lo mejor que ella tenía. Y era el Evangelio, era la palabra del Señor. Les había hablado de Dios, y eso es lo mejor que nosotros tenemos para darle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a poder consolar a cualquiera que esté en la calle triste, que no conozcamos. Eso es lo mejor que nosotros podemos darle a una persona. Como dijo Pedro, dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Porque nuestra mayor necesidad no es tener un buen trabajo, un esposo, unos hijos excelentes y perfectos, intachables, que aunque no son cosas malas, no es esa nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es tener a Dios en primer lugar, y en nuestra vida, y que sea Él quien guíe nuestra vida. Aunque nosotros nos equivoquemos, a veces el Señor, cuando estamos tomando una decisión equivocada, el mismo Señor nos habla y dice: por aquí no es, para. Y inmediatamente puedes corregirte. Y si no paras, pues entonces: uy, Señor, perdóname, mira, hice esto. Pero volvemos y encontramos su misericordia, su carácter, y Él nos perdona. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, buscar su abrigo, buscar al Altísimo, es buscar esa morada, esa sombra del Omnipotente. Versículo 16.
Voy rápido porque se me quedó el tiempo. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fuere, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta confesión de fe, hermosa y muy conocida, la podemos encontrar en la Biblia. Ruth, la pagana, la moabita, la que no valía un peso, la que si iba a Israel nadie la iba a querer, porque era despreciada. Entonces Ruth, la moabita, la que adoraba a otros dioses, le hace una confesión de amor a nada más y nada menos que una suegra. ¿Ah? Ya quisiéramos nosotros que nuestras nueras nos quisieran de esa manera, ¿no? Bueno, pero con esta confesión, Ruth estaba diciéndole al Señor, porque se refugiaba no solamente en Noemí, sino en sus creencias. Mire, Orfa dijo, vale, yo me vuelvo para Moab. Y a pesar de que ella sabía de que iba a regresar a un mundo de inmundicia, le da un beso a Noemí, con ese beso consolador. Bueno, ay, dame de eso que tú tienes. ¿Pero qué? Se le va a caer apenas de 2 o 3 pasos, no le va a alcanzar. En cambio Ruth dijo, no, yo quiero más de eso. Y decide irse a la casa de pan. ¿Y quién es la casa de pan? Nuestro Señor Jesucristo. Ir a la tierra prometida, ir a comer, a seguir comiendo maná, ir por esos milagros, ir por esa promesa de que serían benditas todas las generaciones de la tierra, tu familia y mi familia. Era ir donde Él. Tenemos que ir donde Él, tenemos que ir donde el Señor. Entonces, esta es una confesión de fe hermosa que podemos encontrar en la Biblia. Esto es especial porque era conocer al verdadero Dios, y conocer a Dios, conocer al Señor, eso nos da propósito. El camino de la salvación, conocer del Señor, hermanos, escuchen, conocer del Señor, conocer a Dios, buscar de Él, eso le da propósito a nuestras vidas, porque ya sabemos para dónde vamos. Entonces mi propósito es la salvación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que regresarme para atrás? ¿Tengo que irme a Moab? ¿Tengo que regresar a Egipto? ¿Me tengo que ir a recoger lo que dejé en la puerta de Mudalar? No. Lo que Ruth está expresando aquí es una firme determinación a olvidarse de su trasfondo pagano, idolátrico, y venir a refugiarse al abrigo del Altísimo, aún si eso significaba quedarse sin marido. Ella no decía, no importa, yo no me caso, yo voy allá, yo voy donde tú tienes ese Dios, donde todas esas historias que me contaste, del que abrió el mar rojo, que cayó maná del cielo, que el Señor lo sacó de Egipto, de las 10 plagas. Entonces ella quería conocer más. Entonces, cada vez que queremos conocer más del Señor, cuando vamos donde el Señor, no es venir a sentarnos en una silla a calentarle y ensanchar caderas, no, es de verdad aprender de la palabra del Señor, que el Señor te hable, que el Señor toque tu vida, que el Señor toque tu corazón, y no solamente, ¡ay, qué bonito, que es bien, el Señor hoy me habló, y salgo y ya me olvidé! No. Esa palabra tiene que calar en nuestro corazón. Y tenemos que ponernos la chaqueta y vivir con ella. Y que el Espíritu viva en nosotros, y que el Espíritu nos redarguya cuando nos equivocamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando vamos a ir a un sitio que no debemos, que no corresponde, un sitio de un hijo, un siervo de Dios. Cuando vamos a abrir la boca de algo inapropiado, no, esto no. Entonces, es vivir en comunión con el Señor. Noemí le acababa de decir que con ella no tenía esperanza, porque ¿quién en Israel se iba a fijar en una mujer moabita? ¿Quién iba a querer redimir a una de sus hijos?
¿Quién se iba a querer casar si los muertos, o sea, ya sus hijos habían muerto? ¿Quién iba a quererlas a tomar a ella? Entonces por eso las estaba casi que echando que se fueran para Moab. Si Ruth hubiese puesto atención a las palabras amargas de Noemí, nunca habría, o sea, ella no habría conocido del Señor. Entonces por eso es que no debemos hacer caso de palabras negativas, de la amargura de otra persona. Mire, a veces uno se encuentra por la calle personas que todo es una grosería, una patanería, y uno dice, uy, Dios mío. O sea, uno debe sentir pena por esa persona porque su vida es un desastre. Porque esa persona está mal, tiene muchos problemas dentro de su corazón. Es un corazón triste, aburrido. Es un corazón que está en tribulación. Y aunque nosotros los hijos de Dios tengamos tribulación, nosotros tenemos paz. Por eso es que le buscamos a Él, por eso es que nosotros buscamos del Señor y nos agrada conocer de Él y venir los domingos, pero en sacrificio vivo y agradable para Él. Versículo 11 dice, en el capítulo 2, del 2 al 11, dice, y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. O sea, Booz fue quien se casó más adelante en el libro con Ruth. Y él le dice, le responde, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová compense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos, más adelante, se da cuenta que las acciones que estaba teniendo Ruth con Noemí iban a ser, o sea, porque es que le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, él reconoce que Ruth va a los brazos de Dios, de Jehová, a buscar esa protección en Israel, en Belén. Con esa declaración de fe, de tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ella estaba aceptando al Señor Jesucristo públicamente. Lo que a la luz de la palabra Noemí le había hablado, le había evangelizado, esa semilla fue echada en tierra fértil mire, una cayó en mala tierra y el otro sí cayó en tierra buena. Entonces, ¿qué pudo haberle dicho Noemí a Ruth de cómo habían sido liberados y todas las cosas que había hecho el Señor en Egipto? Ruth había llegado a confiar en ese Dios y la ofuscación de Noemí le impedía ver el milagro que estaba operándose en Ruth, porque ella seguía en su amargura. Entonces, hermano, la reflexión, pilas con amargura, pilas con vivir de mal genio, pilas con estar renegando todo el tiempo, porque esas situaciones lo único que hace es que no veamos lo que Dios nos está entregando, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aún aunque nosotros creamos que las situaciones no cambian, el Señor sí se está moviendo, porque lo vamos a ver ahora mismo, voy rápido. Dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a irse con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Y su significado era amarga. O sea, ella ya no era, ella ya no, o sea, ella ya quería que le llamaran, o sea, estaba tan amargada que dijo, me voy a cambiar el nombre, porque el otro ya no. Soy Mara, soy amargada, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella continuaba siendo consciente de que el Señor había hecho juicio en la vida de ella. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y todo el poderoso me ha afligido.
El rostro de Noemí reflejaba el impacto de la aflicción, a tal punto que las mujeres, cuando ellas iban entrando por Belén, las mujeres, ¡ay! ¿Estás viendo? Mira, esa no es Noemí. ¡Ay! Y como era de bonita. Y se fue con esposo y con 2 hijos y mírala cómo llegó. ¡Ay! No. Ellas murmuraban, dice la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Esta es Noemí? ¡Ah! Pero qué mal está. ¡Uy! Seguramente, o sea, por eso, y se acordaban de los mejores tiempos de Noemí y ahorita la estaban viendo en los peores momentos. Al ver el estado demacrado en que se encontraba esta mujer, y Noemí está consciente del cambio que se había operado en su vida. Por eso dice, no me llamen Noemí. Hace tiempo que mi vida dejó de ser dulce, agradable. Sería más apropiado que me llamen amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Noemí tiene claro que no es el destino el que se ha ensañado con ella, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Ella tenía clarísimo, su teología era clara de que Dios tenía el control de las cosas incómodas y amargas que a ella le estaban pasando. Que no había tenido mala suerte, que no era cuestión de mala suerte. Ella estaba completamente segura que Dios, que todo lo que le había pasado había sido decretado por el Señor. Y Noemí tenía toda la razón, porque ¿por qué no creerlo? Porque decir de que el Señor solamente tiene el control de las cosas buenas y no de las malas, pues entonces pongamos en una balanza todo lo que pasa en el mundo, lo bueno y lo malo. ¿Y qué pesa más? Pasan más las cosas malas. Y decir de que el Señor no tiene el control de las cosas, entonces decir que Dios no tiene el control de todo lo que sucede. Negarlo no es ningún consuelo, porque si Dios solo controla las cosas que salen bien en este mundo, entonces el Señor no controla casi nada. El Señor tiene un propósito sabio, justo y bueno, aun cuando nosotros no podemos entenderlo. Noemí podía estar acertada en que por la desobediencia había traído confrontación con el Señor y estaba olvidando que el mismo Dios que confronta, que es el mismo Dios que nos confronta, es el mismo Dios de misericordia. Entonces, pilas con ello. Y viene el versículo 22. Y aquí es donde realmente se pone buena la cosa. Lástima que se nos acabaron ya los versículos. Dice así: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Vuelvo y repito. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, con su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y regresaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. O sea que cuando llegaron a Belén había cosecha, había abundancia. Y en este último versículo, terminando este capítulo 1, la cosa se pone buena, porque ya hay esperanza en medio de todas las dificultades. Y Noemí toma una buena decisión. Mire lo que es tomar buenas decisiones. ¿Pero por qué? Porque la buena decisión fue ir a buscar del Señor, buscar de Dios. Y ahí empezó a arreglarse la situación. Pero que ella la viera, porque realmente el Señor ya había empezado a arreglarlo todo. Y esto lo vemos en el versículo, imagínense, empezando, versículo 6. Se lo voy a decir, lo voy a leer de acá. Aquí. Versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, o sea, ya estaban en Moab, y ella estando allí en Moab escuchó. ¿Qué escuchó? Que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Belén. Había visitado a su pueblo para darles pan. En medio de las dificultades y el desierto que estaba viviendo de tragedia en tragedia,
Noemí, el Señor ya había empezado a operar, pero ella, como estaba amargada, ella no lo podía ver. No podía ver que el Señor ya estaba hilando, y ya tenía, que el Señor estaba en control de ello, y que iba a ser restaurada, y que iba a ser redimida. Para cerrar, hermanos, dice, también fue Dios, además, quien le dio una nuera como Ruth. Fue Dios quien le dio esa nuera al Señor. Entonces, imagínense, él ya había empezado a darle, y Ruth no podía ver esas bendiciones porque estaba amargada. Hasta el nombre se cambió. ¿Cómo estaría de amargada? Y esto, viniendo de Dios, era muy bueno porque Ruth era una mujer excepcional. ¿Cuántas quisiéramos tener nueritas así? ¡Wow! Que lo quieran a uno. Y nosotras también quererlas a ellas. Respetarlas. Porque Noemí quería mucho a sus nueras. O sea, procuró darles bienestar a ella mientras estuvieron sus hijos. Y les dio lo mejor que tenía, les entregó lo mejor que tenía, que fue hablarles del Señor. Pero Noemí era incapaz de verlo, porque ella seguía diciendo, me fui llena, pero regresé vacía. Mi hermano, entonces, mucho cuidado con la amargura. Cuidado con la amargura, porque la amargura solo hace ver lo malo. Nada es bueno mientras estamos amargados. Le vemos los defectos a todo el mundo. Nadie es bueno, nadie sirve. No vemos lo bueno, vemos el vaso medio vacío y no vemos lo que hace falta, que es poquito, y esa mujer, eso le falta. La amargura no nos permite ver las bendiciones de Dios. Él nos da más de lo que nosotros merecemos. Después es que el Señor no me escucha, no responde mis oraciones, y por estar pendiente de lo que se pide y que no lo vemos porque como estamos pidiendo y no llega lo que estamos pidiendo, entonces creemos que el Señor no nos está escuchando. Y lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos da, es lo que nosotros necesitamos. Porque las obras de Dios tienen un alcance, para terminar, porque las obras de Dios tienen un alcance mucho más amplio de lo que nuestros limitados ojos pueden ver. Si hoy Noemí supiera que en medio de su gran aflicción, el Señor se estaba moviendo para conformar una genealogía donde nacería el abuelo del más grande rey de Israel, que fue David, y que este sería el antepasado del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la desgracia, el Señor estaba trazando el plan de redención, hermanos. Y sin ese plan, cada uno de nosotros, nuestra vida no tendría sentido. Y el plan de redención es el mejor regalo de gracia y misericordia que el Señor Jesucristo, o sea, que Dios, por medio de su Hijo, de su amado Hijo, pudo hacer por cada uno de nosotros. Amén. Parémonos, hermanos, vamos a orar un momento para darle honra y gloria al Señor. Oh amado y soberano Señor, oh Padre Santo, gracias Señor por tu presencia, Padre Santo. Gracias, amado Señor, por tu precioso Hijo. Gracias por ese perfecto plan de redención, Señor. Gracias por haber muerto por cada uno de nosotros y haber tenido misericordia, Padre Santo, porque merecíamos morir, Señor, pero a ti te ha placido salvarnos y darnos vida en abundancia. Exaltado sea tu santo nombre allí donde tú estás, Señor. Hoy alzamos nuestra mirada, Señor, a ti, Señor. Buscamos tu rostro, Padre. Háblanos, Señor, haznos entender que no queremos regresar a Moab. Señor, levántanos, restauranos, Padre de la gloria. Queremos conocer más de ti, Señor. Queremos ir a ti, Padre Santo. Reconocemos que tú eres nuestro Dios soberano.
Gracias, Señor, por haber hablado y tocado nuestras vidas. Oh, Señor, edifica con tu palabra, redarguye, Señor, y que esta palabra, Señor, cale en el corazón de mis hermanos, Señor, y que puedan entender, Señor, que tú eres en la hora perfecta, Señor, y que por medio de tu Hijo amado, Señor, hoy podemos tener vida y en abundancia. Amén. Gloria al Padre. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está